Estamos en San Pedro Ascuren, un monte situado entre los municipios de Amurrio y de Orduña, un espacio también límite entre los concejos de Aloria y Lezama. Hoy en día una frontera administrativa, pero también fue un espacio de frontera hace más de 80 años. Un espacio defensivo en primera línea en el que se pretendía controlar todo el territorio. Y es que gran parte de esta zona, que ahora es un paisaje con un grandísimo atractivo paisajístico y natural, era un verdadero campo de batalla hace más de 8 décadas. En San Pedro Ascuren encontramos un verdadero catálogo arqueológico de diferentes estructuras relacionadas con la guerra civil. Y es que este monte fue una posición de primera línea para las fuerzas republicanas, para el ejército de Euskadi. Concretamente, dos batallones, el batallón Araba y el batallón Leandro Carro, el primero del PNV y el segundo del Partido Comunista de Euskadi, tuvieron un verdadero protagonismo en este lugar y se turnaban en su defensa y en su construcción. Aquí encontramos trincheras, encontramos búnkers de hormigón, encontramos puestos de tiro, pero al mismo tiempo también encontramos estructuras que se llaman de defensa pasiva, como por ejemplo este espectacular túnel, esta galería refugio, que es una estructura subterránea de más de 50 metros de longitud. En su tipología como galería refugio es la más grande que conozcamos en el frente vasco, y probablemente fue un lugar en el que combatientes de estos batallones tenían que refugiarse en caso de bombardeo aéreo, una realidad lamentablemente existente en aquel momento ya, en el que la guerra aérea era una pieza fundamental en el desarrollo del conflicto bélico. Franco contaba con la ayuda de la Legión Cóndor alemana y la ayuda de la aviación legionaria italiana. Cuentan realmente gudaris y milicianos que el objetivo inicial no era tanto que fuese un refugio antiaéreo, sino que fuese un túnel que atravesase toda la cima del monte para así apuntar con sus cañones a las fuerzas sublevadas situadas en el puerto de la Berrilla y en localidades cercanas como Unzaga. Uno de los elementos más característicos de San Pedro son las trincheras. Son esas estructuras excavadas en la roca, básicamente recorridos que atraviesan todo el monte, que además eran el lugar de circulación para los combatientes, pero también su espacio de vida en gran medida. Por eso encontramos objetos cotidianos como objetos de consumo diario, latas, cubiertos, fragmentos de vidrio, pero también incluso fragmentos de uniforme y fragmentos de bota. Pero parte de la realidad que se encuentra fosilizada aquí, bajo tierra, es también la realidad de la guerra moderna. Y es que el 26 de mayo de 1937 tuvo lugar la segunda batalla de San Pedro. El combate que se desató cuando las fuerzas franquistas, apoyadas por la Legión Cóndor alemana y por carros de combate italianos, atacaron San Pedro. Y en apenas una mañana se hicieron con toda la posición republicana. Para hacernos una idea, aquí en San Pedro apenas el 9% de la munición que hemos encontrado en las trincheras se corresponde con munición de fabricación española. Todo el resto es munición venida de Checoslovaquia, de la Unión Soviética, de Alemania, de Estados Unidos, de Francia y de media docena más de países. Con lo cual podemos ver hasta qué punto esta era una guerra no solamente internacional, sino además una guerra industrial, una guerra en la cual la tecnología era la norma para poder conseguir. A veces hemos encontrado objetos que no podíamos imaginar que pudiesen conservarse durante tantísimo tiempo. Ese es el caso de unos fragmentos de papel que encontramos en el suelo de uno de estos búnkers de hormigón que pueblan San Pedro, y esos fragmentos de papel eran apenas unas pequeñas piezas mezcladas con barro, mezcladas con agua, pero pudimos leer parte de las palabras que se contenían en estos papeles. Algunas palabras hacían referencia a una catástrofe ocurrida en la villa de Guernica. Claro, esto nos hizo pensar que probablemente hacía referencia al bombardeo de Guernica que tuvo lugar el 26 de abril de 1937, mientras aquí eran gudaris del batallón Araba y milicianos del batallón Leandro Carro los que defendían San Pedro. Aquí en San Pedro hemos podido recuperar a veces historias que hasta entonces quedaban en el pleno anonimato, en el olvido. Por ejemplo, encontramos la chapa de identificación de un combatiente cuyo cuerpo no estaba aquí, en el monte, por lo tanto no había muerto en los combates del 26 de mayo del 37, pero sí que estuvo combatiendo aquí. Es el caso del miliciano Manuel Mogrovejo, un miliciano procedente de Amorebieta que combatió en San Pedro, en el batallón Leandro Carro, y que más tarde se convertiría, por azares de la vida y por avatares de aquel peligroso contexto histórico, se convirtió en uno de los 72 supervivientes vascos del Holocausto nazi, y es que inició una peligrosísima andadura que le llevó de aquí de San Pedro a pasar por campos de concentración como el de Mauthausen, en Austria. Este roble es el único roble que puebla la cima de San Pedro, y creemos que, tal como se sitúa en medio de la trinchera y junto a uno de los
destrozados búnkeres de aquella resistencia republicana, puede que nos remita a una forma de homenaje discreto a quienes fueron considerados los vencidos durante 40 años de dictadura. Estas formas de homenaje nos remiten a cómo San Pedro no es solamente un espacio arqueológico, un espacio paisajístico, un espacio montañero, sino que también es un espacio de memoria para que siempre recordemos qué es lo que ocurrió aquí hace más de 80 años.